Ves Televisión. La editorial Esqueletra cumple 25 años de fructífera labor editorial en beneficio del país. El evento aniversario se cumplió en el auditorio del Centro Cultural Benjamín Carrión de Quito. Una editorial alternativa que publica y promociona la literatura ecuatoriana. Desde hace 25 años hemos promovido y producido libros que creo sus autores están ahora en un buen nivel de escritura y de trabajo, y creo que son dignos representantes de la literatura ecuatoriana. Estos son los primeros 25 años, como decimos. Esperemos que los otros 25 también sean fructíferos, pues tratamos de en lo posible llevar esa línea de rigurosidad de nuestros libros, y tratamos sobre todo de promocionar a la literatura joven, que siempre encuentra un espacio en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria editorial. Están las pequeñas, como Esqueletra, llamadas independientes, nombre que supongo obedece a que tienen independencia y libertad para editar lo que les interesa, sin obedecer a nadie. Esta diferenciación ha llevado a que muchas editoras pequeñas desaparezcan en nuestro continente. Y no debía ser así, porque la razón de existir y las metas de cada uno de esos grupos son distintas. A las grandes, a las transnacionales les interesa únicamente el negocio, la máxima rentabilidad económica. Para ellos el libro es una mercancía más, como cualquier otra. Por tanto, lo que editan es lo que agrada al grupo más numeroso de consumidores. Yo les agradezco muchísimo por subsistir, por existir a Esqueletra, en la que yo he publicado libros, y a Ramiro yo le he presentado algunos libros también, por existir así, de esa manera diáfana, de esa manera honesta y sobre todo eficiente. Que esta noche cumplen 25 años de hacer justamente eso, y de ser puente entre las obras de los autores con los lectores. Y de entre todos los autores, los más jóvenes y novatos han podido beneficiarse de esta marca registrada de Esqueletra, que ha sido para muchos la primera casa para aprender y desaprender los misterios de ese oficio tan peligroso que es escribir. Esqueletra es una editorial alternativa que ha dedicado su trabajo estos 25 años a producir una sustancial literatura de destacados autores. Trabajo incesante a pesar del bajo índice de lectura que todavía existe en nuestro país. Primero, el bajo índice de lectura que tiene el Ecuador. Creo que eso ya es un tema endémico, se ha hablado mucho de eso. Pero creo que sobre todo uno de los obstáculos que hemos superado es el hecho de que el mismo ecuatoriano, el mismo lector del Ecuador, ya lea literatura ecuatoriana, porque antes la literatura ecuatoriana era subestimada y se prefería al autor extranjero. Sin embargo, de que el autor extranjero, la literatura en esta globalización que vivimos es muy importante, pero la literatura ecuatoriana es muy destacable, y creo que eso ha sido un obstáculo, pero hemos luchado contra eso, y hoy el autor ecuatoriano es leído y apreciado. Creo que ese ha sido también a la vez un obstáculo, un logro que hemos superado. Yo soy de las huestes de la Esqueletra, es decir, no de la editorial, que es, digamos, una etapa, un producto ulterior. Más bien correspondo al grupo que fuimos los padres precisamente de esta criatura que es Esqueletra, que antes de ser editorial era una revista. Precisamente el nombre de Esqueletra significa una cantidad de cosas que en ese entonces era importante. Pues esta era la primera revista, es decir, prácticamente la mamá de la Esqueletra, ¿no? Se llamaba La Pequeña Lulupa, justamente aludiendo un poco a la pequeña Lulú, en el sentido de que en un club como el de Toby,
a nivel nacional, pues esta revista, digamos, tenía todas las agallas para tratar de romper una suerte de esquema y canon, ¿no? Cuando vino una autoridad, ¿no? No sé si el director o inspector, y casi nos despide del escenario, pues dado el hecho de que había unas palabras muy soeces ahí, actos sexuales que se mencionaban en las poesías, etc. Entonces, eso en lugar de desalentarnos nos dio más ánimos para seguir hasta El Ángel, en donde desgraciadamente ese día había una huelga de transporte y no había escuela ni colegio, ¿no? Pero nosotros con el mismo ímpetu avanzamos hasta llegar a Tulcán, capital del Carchi, en donde pues nos recibieron, si no con bombos y platillos, con una botella de norteño, y en el salón de la ciudad, pues, ¿no? Dimos otra lectura en donde casi verdaderamente nos linchan, ¿no? Y entonces luego de eso, pues, gracias al presidente del núcleo, que, digamos, él, mientras nosotros estábamos en la lucha, en la contienda poético-bélica, pues él había continuado en la festividad con el norteño, que se llama el aguardiente del norte. Entonces ya estaba muy entusiasmado en la noche y nos llevó, dijo, van a conocer lo que es verdaderamente la cantera de la poesía, y nos llevó pues a un sitio que se llama El Trampolín, que es, digamos, un burdel en la frontera del Carchi con Colombia. Entonces pues llegamos ahí, los poetas, los narradores, todos en ciernes, embrionarios, casi ninguno con la convicción de, digamos, salir adelante, sino más bien a un lado. Entonces, bueno, lo cierto es que pasamos ahí visitando a las chicas, incluso a un poeta memorable, cuyo nombre en este momento no lo digo, no vale la pena. Pues él no estuvo ni bailando ni nada con las chicas, sino más bien tratando de persuadirles de que eso era un mundo nefasto, ¿no? Y que lo correcto era dedicarse a otras cosas, por ejemplo la poesía. Bueno, eso ocurrió hasta más o menos medianoche, y luego de ello pues había un solo taxi para volver a Tulcán, y desgraciadamente uno de los compañeros, que ya estaba pasado de copas, se disgustó, no sé por qué razón, con el taxista, y la verdad es que el taxista se encaprichó y no quiso llevarnos, así es que hicimos la caminata por la carretera, ¿no? Porque no era ruta, sino carretera. Entonces seguimos, y la verdad es que de pronto desapareció uno de los poetas, y no sabíamos cómo hacer en la madrugada en esa oscuridad absoluta, porque era todo al tacto y al oído, ¿no? Entonces, de pronto se escuchó un estruendo increíble, ¿no? Como si, no sé, un dinosaurio entrase en una ciudad, y era un poeta, pues, que caminaba sobre el techo de una casa, pero el techo era de Eternit, y entonces cada paso que daba con sus botas de tractor, pues iba hundiendo el techo, ¿no? Y entonces enseguida hubo un escándalo increíble, que muy rápidamente llegó la policía. El caso es que en ese hecho prácticamente, si no vandálico, ahora se llamaría terrorista, pero era más bien verdaderamente una especie como de performance espontánea, ¿no? La cuestión es que se perdieron los 300 ejemplares de la revista La Pequeña Lulupa, desapareció en la negrura y en el frío también, porque era un elemento importante el frío. Y lo cierto es que ahí pues justamente Ramiro Arias, que era en ese entonces, cabe decirlo, digamos, el único que tenía cuenta corriente, cuenta chequera, hizo un cheque, ¿no?, para pagar precisamente el techo y los daños que se habían, digamos, producido. Luego de eso, entonces seguimos caminando, y como buscaban al culpable, porque el poeta desapareció, ¿no?, entonces le encontraron a otro de los poetas que estaba, digamos, entre unos matorrales dormido. Él ya se había adelantado, ¿no?, ya estaba soñando en el siguiente poemario, y lo cierto es que la policía lo tomó porque no tenía a quien acusar, y le llevaron a la cárcel en Tulcán. Ahí le visitamos, y bueno, pues estuvimos hasta el domingo en la noche, que ya había que regresar a la casa, porque algunos solteros, otros casados, ya teníamos que, digamos, regresar al hogar, pues, ¿no? Y ahí le dejamos al compañero poeta en la cárcel, y salió de ahí el día miércoles,
fascinado porque ahí había conocido, no sé si haya sido cierto o mentira, un ladrón de máquinas de escribir. Bueno, gracias. Lo que yo digo, existe un apoyo bastante bueno para lo que significa la investigación, las ciencias científicas, se crean universidades, se apoya mucho y eso está desde luego muy bien, pero no existe, por ejemplo, una beca para escritores, no existe una beca para creación literaria, no existe un apoyo directo a las editoriales alternativas como la nuestra, que realmente tenemos ya una tradición y un largo trecho de caminar y que creemos que el trabajo lo hacemos bien. Y entonces es un poco, si se quiere, ese tipo de sugerencia que se creen becas para los escritores y residencias para los escritores, es decir, que puedan salir al exterior con una beca y puedan escribir novelas, escribir libros, pero auspiciado precisamente por el Estado, ¿no? Un agradecimiento a todos los escritores que nos han acompañado y sobre todo han confiado en nuestro trabajo y creo que no lo hemos hecho mal, como digo, y el agradecimiento a toda la gente que ha estado alrededor nuestra, ¿no? De manera periférica y siempre apoyándonos e impulsando el trabajo. A los lectores de Skeletra, un agradecimiento. Ves Televisión.